Seguimos, Muy bien. Compartimos. Hacemos compartición. ¿Está? ¿Un hola? Hola, hola. Gracias. Y vamos con esto de vuelta. Entonces, ahí tenemos motoras, vías motoras. Tenemos vías motoras, entonces, vía piramidal. La vía piramidal constituida por dos neuronas. La primera neurona, corteza cerebral área 4. Segunda neurona, neurona motora periférica, o motoneurona, en asta ventral, o asta anterior, o asta motora, de la médula espinal, o en los núcleos motores de los nervios craneales. Vía piramidal. Nosotros habíamos dicho que esta vía sirve para mover, porque habíamos contado que el cerebro da las órdenes. Efectivamente, acá está el cerebro dando órdenes para mover. Por ejemplo, queremos mover un dedo, movemos. Queremos succionar el mate y necesitamos estirar los labios o achicarlos. Y ahí está nuestro cerebro moviendo nuestro orbicular de los labios. Pero esta vía sola no sirve. La vía piramidal, cuya primera neurona está en la circunvolución frontal ascendente, no alcanza, esa neurona, este sistema no alcanza para los movimientos coordinados, finos, para los movimientos, no alcanza para todos los movimientos. Entonces, ¿qué hacemos? La vía piramidal motora la corregimos con lo que se llama las vías extrapiramidales motoras. ¿Qué son estas vías extrapiramidales motoras? Son grupos de neuronas que modulan a la médula, es decir, modulan a la motoneurona en la médula. ¿Está bien? Esta motoneurona, ¿dónde está? Está en la médula. Está en el asta anterior de la médula que habíamos visto antes. Si yo hago este dibujo, ¿se entiende que estoy dibujando o no? ¿Se entiende este dibujo o no? ¿Qué es esto que dibujé? La médula. Como el de hoy, la médula. Un corte de la mitad de una médula. ¿Está bien? La otra mitad me faltaría acá. Seguiría para este lado. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Y esto qué sería? ¿Esto qué es? La sustancia gris. Sí, y si quiero ser más preciso, Hasta anterior de la médula. asta anterior de la médula. ¿Está bien? El asta anterior de la médula. Bien. Asta anterior. Y si digo esto, ¿qué es esto? O así, bueno, zona más grande, toda esta zona. ¿Cómo le llamo a esto? Hasta dorsal. Asta dorsal o posterior. Asta anterior, asta posterior. Perfecto. Entonces, cuando yo digo motoneurona o neurona motora periférica, estoy haciendo referencia específicamente, estoy haciendo referencia a una neurona cuyo cuerpo está acá. La dibujo como círculo para no hacerme tanto problema. O sea que esta neurona está ahí. ¿Y el axón de esta neurona dónde va? El músculo.
Como se ve acá, efectivamente, muy bien. Como se ve acá, va el músculo. ¿Y a través de qué va el músculo? ¿Cómo llega al músculo? ¿Cómo se llama la estructura por la cual viaja para llegar al músculo? El arco ¿Cómo? reflejo. Los nervios. Los nervios. Nervio. La estructura se llama nervio. Estructura. ¿Está bien? Nervio. Bien. En este caso un nervio raquídeo. Entonces ahí tengo el sistema motor. Ahora esa motoneuronita que estaba ahí dibujada, que ahora la voy a dibujar de vuelta, ahora la voy a dibujar separadita o más o menos, eso no importa, ahí está. Esta neuronita que estaba acá, bueno, sale cualquier cosa, y que va al músculo, y que está en el asta anterior de la médula, puede recibir información. Ya sabemos de dos lugares que recibe información esta neurona. ¿De dónde? Dos lugares que recibe información esta neurona. De tres lugares. Ya vimos tres lugares de donde puede recibir esta motoneurona. Puede recibir información de tres sitios hasta ahora que sabemos. ¿Cuáles son? Era el ganglio de la raíz dorsal. Uno, de una neurona sensitiva directamente del ganglio Sí. de la raíz dorsal de una neurona sensitiva. Perfecto. ¿De dónde más? O de alguna interneurona. De una Este- interneurona, 10 puntos. 2. Y 3, Y la neurona motora. la neurona de la la- corteza cerebral. 3, esta. 3. Hasta ahora, esta neurona le dimos 3 opciones. Son las únicas 3 tipos de neurona que le llegan. Ya vimos una que le llega así, una que le llega desde acá y una que le llega desde arriba. 3 opciones. ¿Son las únicas 3 opciones que caen sobre esta neuronita? No. Esta neuronita recibe centenas de axones, o cientos de miles de axones. Algunos vienen directamente desde afuera, algunos vienen desde arriba, desde la corteza, otros vienen del asta posterior. Sí. ¿Y de qué otros lados vienen? Sarán. Acá tengo por lo menos 4 lugares más, miren. 1, 2, 3, 4. O sea que esta motoneuronita miserable, ya acá tengo 7 tipos de neuronas que la pueden molestar, como quien dice. 7, ahí hay 7. ¿Hay más? Sí, hay más. Nosotros esto lo resumimos en lo mínimo indispensable para tomar noción de qué se trata. Quiere decir que esa motoneurona recibe información de distintos lugares. ¿Está bien? Recibe información de la periferia, recibe información de neuronas que están en la propia médula, recibe información de neuronas que están en el cerebro, recibe información de neuronas que están en el tronco encefálico, formación reticular está en el tronco encefálico, núcleo rojo está en el tronco encefálico, núcleos vestibulares están en el tronco encefálico, y cerebelo, que no está en el tronco encefálico, pero que parecía la cosa. ¿Está bien? Y a través de esto, no en forma directa, de otras áreas cerebrales, que no son el área 4 directamente. Son áreas, se llaman motoras accesorias, ¿sí? o motoras secundarias. ¿Está bien? Es decir, que recibe otras informaciones. La información que recibe la neurona a través de distintos axones, de distintos lugares, le llamo un conjunto, a toda esa información le llamo vía extrapiramidal. Es decir, son neuronas que sirven para corregir el movimiento que el cerebro mandó, que el cerebro, digamos, el movimiento que el cerebro determinó que se hiciera. Entonces, el cerebro dice, voy a agarrar un lápiz, ¿no es cierto? Voy a agarrar un lápiz, dice mi cerebro, ¿no? Ahí está. Voy a agarrar un lápiz, dice mi cerebro. ¿Está bien?
Pero me dice, voy a agarrar un lápiz. Pero para agarrar el lápiz que yo tengo que agarrar, con la otra mano voy a agarrar un lápiz. Así, voy a agarrar un lápiz con la otra mano. Tengo que ir a prensar con 2 dedos el lápiz. Para eso tengo que dirigir el movimiento al lápiz. Tengo que ver el lápiz y dirigir el movimiento al lápiz. Después tengo que acercar la mano y mover la mano, acomodar mi mano, después tengo que acomodar los dedos, después tengo que prensar con la fuerza que necesito para prensar esto, y tengo que mantener los dedos alineados para prensarlo. Bueno, todo eso, que pareció una tontera porque lo hacemos simplemente, ya está. Bueno, todo eso es movimiento que se va corrigiendo en el momento que se va haciendo. Todo el tiempo. Entonces, el movimiento del cerebro capaz que era esto, no sé, y capaz que hacía esto el cerebro y se me caía la lapicera de la mano. Pero las vías extrapiramidales van corrigiendo el movimiento. Lo corrigen en virtud de lo que va siendo el resultado inclusive. Es decir, que en la medida que voy prensando, los músculos además le están informando, a través de esas vías que vimos nosotros que iban sensitivas, le están informando el grado de contracción que tienen los músculos propiamente que están actuando en el movimiento al sistema nervioso central. Y en virtud de eso el sistema nervioso central va corrigiendo el movimiento cada instante. Lo que obtengo es el movimiento final. Incluso el movimiento final que obtengo puede no ser el deseado, aún así, y necesito además de toda esta corrección, entrenamiento. ¿Está bien? Por ejemplo, yo le digo, bueno, dibujen un elefante. Y entonces agarran a ustedes y dicen, bueno, cualquiera de ustedes dice, bueno, voy a dibujar un elefante. Mirá qué tontera dibujar un elefante. Entonces agarro acá mi lápiz y digo, bueno, dibujo mi elefante. Entonces pongo así y digo, bueno, voy a dibujar un elefante. Y entonces hago así y me sale... Ahí está, mi elefante. Bueno, perfecto, ahí salió mi elefante. Es muy probable que con entrenamiento mi elefante salga un poco más estilizado. Es decir, que con entrenamiento mi elefante se parezca cada vez más a un elefante. ¿Se entiende? Entonces, ¿eso qué es? Entrenamiento. Es decir, que además del movimiento que yo puedo tener, entonces puedo empezar a entrenar mi movimiento para lograr un movimiento más fino, cada vez más fino, y encontrar entonces el punto de lo que yo quiera. Y por ahí de acá a 10 años, en vez de hacer esto, hago un elefante que sale fenómeno. Me sale cada vez mejor. ¿Se entiende? Entonces, quiere decir que el movimiento, primero, lo genera el cerebro, lo corrige en un montón de estructuras, y además puedo ir dedicando neuronas que vayan haciéndome aprender a corregirlo de tal manera que me salga exactamente lo que yo quiero, o parecido. Y estos circuitos se van generando desde el primer momento, desde que nacemos. Y vamos aprendiendo. Un chiquito, un nene, cuando quiere hacer algo, es torpe en el movimiento. Bueno, es torpe porque no tiene todavía las neuronas conectadas para hacer los movimientos. Los va conectando y se van fabricando conexiones, y en la medida que se van fabricando esas conexiones se van afianzando y el chico va aprendiendo y entonces va dedicando neuronas a cosas determinadas. Y se terminan de afianzar estos circuitos. Estos circuitos ya vienen fabricados, pero nosotros los podemos reforzar. Conclusión, sistema motor tiene la vía piramidal con 2 neuronas, primera neurona en la circunvolución frontal ascendente, área 4, segunda neurona, motoneurona periférica, en el asta ventral de la médula espinal o en los núcleos motores de los nervios raquídeos, primera y segunda neurona, 2 neuronas. Luego, el efector es el músculo esquelético. Este sistema de la vía piramidal tiene un sistema corrector que está representado por las vías extrapiramidales, ¿está bien?,
que son distintas regiones del sistema nervioso central, que tienen neuronas destinadas a corregir a la motoneurona. Así funciona nuestro movimiento. Simplificado, pero cierto. ¿Está bien? Así funciona nuestra motricidad. Bien. Bien. Entonces vimos motricidad. Entonces nos dedicamos ahora a la sensibilidad. De la sensibilidad ya tenemos algo en claro. Tenemos en claro que la sensibilidad requiere de una neurona especial. ¿Qué tiene que tener la primera neurona de las vías de sensibilidad de diferente o de característico? La primera neurona de la vía de sensibilidad, ¿qué tiene que tener de característico? Tiene que tener de característico esto que está acá. ¿Y qué es eso? Interneuronal. Otras dos neuronas. Ahí no hay dos neuronas, hay una sola. La de arriba. Hay una sola neurona. ¿Qué tiene de característico esta neurona? Inicialmente. Tiene de característico esto. ¿Y qué es esto? Sones. Ah, claro. ¿Qué es lo característico? Un axón con prolongación periférica central y central. Periférica y central. Dos. Esta neurona es Ajá. similar a esta. ¿Estas dos son similares? Sí. ¿Cuántas prolongaciones tiene esta? Una. Una sola. Una sola. ¿Cuántas tiene esta? Dos. Dos. ¿Son iguales? No son No. iguales. No. ¿Cuántas prolongaciones tiene esta? Todas esas tienen una. Una. ¿Y esta cuántas tiene? También una. ¿Y esta? Sí. ¿Y esta? ¿Y esta? ¿Y esta? Todas tienen una. Ujú. Pero esta no tiene una. Esta tiene dos prolongaciones. Esta es característica de la primera neurona sensitiva y es una condición necesaria para que haya un bracito que recoja información y un bracito para que la transmita. ¿Se comprende el concepto o no? Sí, sí. O sea, nada, no, es, digamos, no resulta tan complejo, no es que no es muy complejo, es nada, se recibe la información de afuera. Ahora, una vez que entiendo eso, digo, bueno, tengo una neurona, ya entendí, que tiene una prolongación periférica y una prolongación central. Ese es el axón de esta neurona, la primera neurona de la vía sensibilidad. Ahora, la prolongación periférica necesariamente tiene que estar acoplada a algo. ¿A qué tendrá que estar acoplada la prolongación periférica? Ah, tiene que tener una neurona receptora y una emisora. No, tiene que tener una neurona receptora. Tiene que estar acoplado a un mecanismo receptor. ¿Receptor de qué?
de información. ¿Qué información? La que viene afuera. Como que Y, por ejemplo, la temperatura, un golpe, un pinchazo. Sí. Ujú. Un ¿se olor, entiende? sí, se entiende. Un olor, qué sé yo. La Ujú. información que hay afuera actúa sobre un receptor que está acoplado a una neurona. Por ejemplo, nos tocan con un dedo, con un palo, con lo que fuera. Nos tocan. Ese tocarnos, nosotros lo percibimos. Yo la toco a cualquiera y usted me dice, che, me está tocando. Sí, efectivamente. ¿Y cómo te diste cuenta que te estoy tocando? Me pueden decir, y porque estoy viendo acá tu dedo. No, pero más allá de eso, no, pero vos no estás mirando. ¿Cómo sabes que yo te estoy tocando o que algo te está tocando? Y porque lo estoy sintiendo. Ah, ¿y cómo lo estás sintiendo si yo no te toqué el cerebro, que es el que determina cómo fue la cosa? ¿Cómo? Yo no te toqué en el cerebro. Mi mano está tocando tu hombro. ¿Vos cómo sabes que te estoy tocando? Porque en mi hombro hay receptores de tacto que están siendo estimulados por tu mano, tu dedo, lo que fuera. Entonces, tu mano, tu dedo, lo que fuera, está estimulando receptores de tacto y esos receptores de tacto se estimulan y estimulan a una neurona. Si yo anulara los receptores de la periferia, cualquiera de los de tacto, los de presión, de estiramiento, de lo que fuera, si yo anulo los receptores, se acabó la sensibilidad. No hay más sensibilidad. ¿Cómo van a sentir si no tienen los receptores para sentir? El receptor traduce una modalidad de sensibilidad, la traduce a estímulo neuronal. Es decir, traduce una compresión a despolarización de una neurona. Eso es lo que hace un receptor. Traduce, ¿está bien? Hace una traducción. ¿De acuerdo? Espérame un segundito. Ya volví. Entonces, la traducción de estímulo mecánico a estímulo nervioso la hace un receptor, que justamente se le llama transductor. Bueno, es lo mismo, es un traductor. Traduce una señal de una clase a otra. ¿Está bien? Los receptores hacen eso. Por ejemplo, ¿tienen en su casa algún receptor de algo ustedes? Sí, ¿Sí? señal de internet, sí. Por Es ejemplo. sí. ¿Y qué hace el receptor de la señal de internet? Y capta la señal que está mandando, que está emitiendo ¿cómo se llama? El módem. Por ejemplo, vamos a ponerle, un módem emite una señal. ¿Cómo es la señal del módem? ¿De qué tipo de señal estamos hablando? ¿Es una señal de qué tipo? Eléctrica, pero no es eléctrica, es no me sale el término. Pongámosle el módem, vamos a poner... ¿Cómo? ¿No es una onda radial? Bueno, por ejemplo, si tenemos claro, por ejemplo, podría ser un módem que está emitiendo una señal radial. ¿Y una señal de radio cómo es una señal de radio? ¿Dónde está la señal de radio? En el aire. Y en el aire. ¿En forma de qué? En forma de ondas. En forma de onda. Sin embargo, en sus aparatos, en sus computadoras no aparece ninguna onda. ¿O ustedes ven una onda? No. No. O sea que esa onda, de alguna manera, tuvo que traducirse en la señal visual que ustedes están viendo. Sí. Quien tradujo esa señal fue su computadora.
Pero para traducir esa señal primero tuvo que recibirla con un receptor y traducir la señal eléctrica para que su computadora la analice. Porque la computadora no sabe trabajar con señales de onda, sabe trabajar con señales eléctricas. Porque la computadora son señales eléctricas que hacen cosas. Alguien tuvo que pasar la información de una onda radial a una onda eléctrica, a una estructura eléctrica, a una señal eléctrica. Alguien tuvo que hacer eso. Alguien tuvo que hacer la traducción. Si el receptor ¿cómo se llama el receptor que está en sus computadoras, que está escrito en todas las computadoritas, el receptor de su computadora para la señal esta de radio, esta señal radial? ¿Con qué la recibe? De la que yo dije es la placa de red. Está bien, pero ¿con qué recibe bueno, la placa de red? Tienen todas las computadoritas suyas, hay un cosito aquí que dice wireless. ¿Lo vieron o no? Sí, depende. Lo que pasa es que en las PC, no, en las notebooks, ¿Qué cosa? está esa señal de wireless. Bueno, está bien. Las computadoritas reciben como una antenita, como si fuera una antenita. Tienen que tener la antenita. Si esa antenita, por ejemplo, yo la tengo ahora acá y esta figura en mi computadora que está prendida. Si yo la apago, se acabó la transmisión automáticamente. Automáticamente. ¿Por qué? Porque no hay recepción, yo no tengo recepción de Internet. Automáticamente no tengo recepción de Internet, mi computadora se desconecta del Internet. Bien, y no los puedo recibir a ustedes y se cambió. Es decir, mi transductor es un aparatito que está encargado de recibir una señal. Recibe al recibidor de señal. En vez de decir recibidor, ¿cuál es la palabra que usamos? Receptor. Bueno, La traduce. Después la bien, traduce. perfecto. Una señal mecánica, como es una compresión la tengo que traducir a señal neuronal. ¿Quién traduce esa señal neuronal? Un recibidor de señal mecánica que la traduce a señal neuronal. Un receptor. ¿Quién traduce una señal de calor o de frío, o sea, de temperatura? ¿Quién traduce a señal neuronal? Un receptor de frío, un receptor de calor. Para eso el receptor tiene que estar acoplado, tiene que estar tocando a una neurona. Porque si no, sería un sistema desacoplado y no tendría ningún sentido. Entonces el sistema sensorial o sensitivo tiene que iniciarse sí o sí en un receptor que esté acoplado a una neurona. El sistema de sensibilidad, el sistema de dolor, hasta hace poquito tiempo se decía que no tenía receptor, que era la propia neurona que la lastimadura. Hoy en día ya ese concepto está cambiando y se cree que hay también receptores para el dolor. O sea que ahora todo tiene receptor. Es decir, tiene que haber un receptor y el receptor está tocando a una neurona y el receptor recibe una señal y la traduce a una señal de neurona. ¿Cómo traduce a una señal de neurona? Despolarizando a la neurona o hiperpolarizándola. ¿Está bien? Entonces, cuando despolariza el receptor a la neurona o la hiperpolariza, la neurona transmite un impulso o no lo transmite. Eso es el inicio de pasaje de un sistema a otro. ¿Está bien? Es como la antenita de nuestra computadora que está recibiendo una señal y la traduce a señal eléctrica. Y esa señal eléctrica después se procesa y se emitirá una respuesta a lo que fuera. En nuestro caso no se procesa con información eléctrica mayormente, sino con información química y eléctrica. Eléctrica para transmitirse a través de la propia neurona y química para transmitir de una neurona a la otra. ¿Está bien? Y así se inicia un circuito. Un circuito que empezó con una transducción, que no es más que traducir, entonces de señal química, de señal lo que fuera. La señal externa puede ser, por ejemplo, de presión, pero también puede ser una señal química.
Por ejemplo, para el gusto, para el olfato. Incluso puede ser química para el dolor, porque si yo les tiro un aceite, o si les tiro un aceite, no, un aceite caliente, no, pero un ácido, por ejemplo, un ácido sobre su cuerpo, la inervación, los nervios, se estimulan los receptores del dolor, y entonces se estimula la vía de la sensibilidad del dolor. ¿Está bien? Si yo no tuviera receptores, para la temperatura, no, la temperatura, che, ¿tenés frío? ¿Qué es el frío? Che, ¿no tenés calor? ¿Qué es calor? Calor, eso que cuando hace calor. No, que yo no sé nada. No Te tengo, prendo fuego y no sentís nada. por ejemplo, bueno, no va a sentir calor, pero sí va a sentir dolor, Claro. porque el receptor de Porque los dolor receptores, claro. es independiente, es otra modalidad, funciona por otro camino. ¿Se entiende? Es decir, que calor y frío no va a sentir esa persona que no tiene el receptor, porque no tiene cómo traducir esa señal. Todos los estímulos que haya en el ambiente para los cuales nosotros no tenemos receptores, ni siquiera le llamamos estímulo. ¿Se entiende? Ni siquiera le llamamos estímulo, porque no tenemos receptores para eso. Por ejemplo, no sé si existen los fantasmas o no, pero pongámosle que existan los fantasmas. Como no tenemos receptores para visión de fantasma, no los podemos percibir. ¿Se entiende? No sé si existen o no, pero si existieran, para nosotros pasan totalmente desapercibidos simplemente porque no tenemos cómo recibirlos. ¿Cómo percibimos eso si no sabemos, no tenemos modalidad de recepción? Ahora imaginemos que en nuestra frente hubiera como si fuera, no sé, un código de barra o algo, como si fuera algo que tiene una serie de receptores que sirven para percibir fantasmas. Entonces todos decimos, sí, mirá, hola señor fantasma, ¿cómo le va? Buenas tardes, ¿qué tal? George Washington, ¿qué dice? ¿Cómo andás, San Martín? ¿Qué sé yo? Bueno, porque tendríamos receptores que traducen una señal que para nosotros hoy ni existe, porque no existe esa señal, porque no tenemos cómo percibirla. O sea que nosotros estamos limitados a nuestros receptores. El universo para nosotros está limitado a nuestra recepción. Lo que no tiene receptor nuestro cuerpo no existe. Tal vez existe una modalidad que ni tiene nombre porque nosotros no la percibimos, pero por ahí un animal sí. Y el animal te dice, che, tenés, no sé, mirindungo. Y uno dice, ¿qué es mirindungo? Mirindungo, cuando vos te agarras, te pasa, no sé, esto, porque además las modalidades no se pueden ni siquiera describir, porque ¿qué es calor? ¿Cómo se describe el calor? ¿Cómo se describe una modalidad? Si uno no tiene receptores de calor, ¿cómo le explican a uno lo que es el calor? No hay modalidad. Es como un ciego de nacimiento. No tiene percepción de la visión, no importa por qué. Imaginemos que porque no tiene los receptores. No tiene los receptores, no ve desde su infancia, y eso genera que no tenga la modalidad visión. No le puedo explicar a un ciego cómo se ve. ¿Se entiende? ¿Y cómo se ve eso? Y se ve redondo. ¿Y qué es redondo? ¿Y cómo se ve? Se ve color rojo. ¿Y qué es el rojo? Yo qué sé lo que es el rojo. ¿Está bien? Si no tenemos el receptor, no podemos traducir la señal. Si no traducimos la señal de la modalidad que fuera a neurona, nuestro cerebro no lo puede procesar y no le podemos ni dar nombre. ¿Está bien? No hay ni nombre para la percepción esa. Las percepciones, entonces, tienen el nombre, ¿no es cierto? Tienen un nombre y tienen un receptor, tienen una vía de procesamiento, y la vía que se comienza con un receptor. ¿Está bien? Entonces, las vías de sensibilidad, todas comienzan con un receptor periférico, que puede estar en un músculo, puede estar en una articulación, puede estar en una víscera, puede estar en la piel, puede estar en un ojo, puede ser donde fuera. Las vías de sensibilidad comienzan en la periferia con un axón periférico que esté acoplado a un receptor. Yo tengo un receptor y una neurona acoplada. Entonces, las vías de sensibilidad o sensitivas, ¿está bien? Las vías sensitivas tienen receptores
distribuidos en territorios, como dice acá. ¿Está bien? Y las vías de sensibilidad que nosotros tenemos, básicamente las podemos clasificar en 4 tipos. La sensibilidad, perdón, primero clasificamos la sensibilidad en dos grupos. La sensibilidad especial y la sensibilidad general. La sensibilidad especial, después vamos a ver, es similar, pero es especial porque decíamos que tiene sus propios receptores en órganos específicos. Y la general tiene 4 modalidades básicas. ¿Está bien? Que son tacto, ¿está bien? Perdón, no tiene nada, tiene la sensibilidad general, tiene la dividimos en 2 grandes grupos. La sensibilidad, dentro de la general, la dividimos en 2 grandes grupos. La sensibilidad sensibilidad profunda y sensibilidad superficial. ¿Está bien? Sensibilidad superficial y sensibilidad profunda. Y la sensibilidad profunda la dividimos en profunda consciente e inconsciente. Por ejemplo, ustedes no saben cómo está cada músculo, qué grado de contracción tiene cada músculo. Eso no lo saben. El cerebro sí lo sabe, pero ustedes no. Eso es sensibilidad profunda inconsciente. ¿Cuál es el grado de estiramiento de cada tendón? ¿Qué saben? ¿Cómo están las vísceras? ¿Cómo están los vasos sanguíneos? ¿Cómo está latiendo el corazón? Eso no saben, pero el cerebro sí lo sabe. El sistema nervioso central lo sabe. Sensibilidad profunda inconsciente. Luego hay sensibilidad profunda consciente. ¿Qué es sensibilidad profunda consciente? Es aquella de la cual toman conciencia. Ustedes pueden no saber el grado de estiramiento de un músculo, pero sí saben la posición de una articulación sin mirarla. ¿Está bien? Yo digo, ¿cómo está la rodilla derecha? Flexionada. ¿Y cómo sabes si no la miraste? ¿Y qué te cree? ¿Que soy tonto? ¿O te cree que soy tonta? No. Es porque su cerebro conscientemente puede hacer, por ahí no lo perciben en cada instante, pero si lo piensan saben perfectamente que si está las piernas cruzadas, estiradas, lo que fuera. Entonces, sensibilidad profunda consciente e inconsciente. Y la superficial tiene la modalidad tacto, presión, tacto, temperatura y dolor. ¿Está bien? Tacto, temperatura, dolor para la superficial. Y para la profunda, profunda consciente, profunda inconsciente. Con respecto a eso, entonces acá tengo, ¿ven? Las modalidades. Ahí tengo las modalidades. Ahora se va a cortar, pero por ahí le muestro. Tengo la modalidad tacto, que es la T, esta T, y esta T son tacto. El tacto puede ser grosero, grueso o protopático, y puede ser fino o epicrítico. Y luego tengo temperatura, que es este, y dolor, que es lo mismo que decir algesia. Tacto, protopático y epicrítico, temperatura y dolor. Tacto, temperatura y dolor. Dentro de tacto hay distintas modalidades además. Es decir, dentro de tacto, ya sea protopático o epicrítico, tenemos sensaciones, por ejemplo, de vibración. ¿Qué es una vibración? ¿En qué consiste una vibración? Es una